Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ludwig Hense y los saludo a todos los que nos siguen en el canal de Escritor Internacional. Bienvenidos a este nuevo video. Y antes de comenzar con este nuevo video, que será sobre la etapa histórica conocida como la modernidad, les voy a explicar un poco que estos videos de la serie de historia son un resumen rapidísimo de los temas que se desarrollan en el curso para entender lo que pasa en el mundo, que es un curso en video y un texto que preparamos en Escritor Internacional y que explica, junto con la línea de tiempo, los acontecimientos más importantes de la historia occidental. La línea de tiempo recorre la historia de cada país y luego se empalman para analizar los hechos y consecuencias a nivel global. Demostramos todo esto en estos videos que esperamos que les ayuden precisamente a entender qué es lo que pasa en el mundo. Y en vamos a hablar acerca de la modernidad. El concepto de la modernidad se refiere a lo que es nuevo con respecto a lo viejo. En este caso, lo viejo hace referencia al mundo de la Edad Media. Recuerden que nos referimos al mundo europeo, ¿no? La perspectiva desde Europa de lo que ha sido importante en su historia, y a nosotros los americanos nos atañe porque Europa sembró su cultura, por no decir impuso, en nuestro continente, y hemos sido educados bajo ese precepto. Es por eso que en la escuela nos enseñan las guerras y los conflictos de Europa más que los propios o que en otras regiones. Y bueno, muchos cambios a partir de aquí, de esta época, empezaron a gestarse. Cambios filosóficos, económicos, políticos, culturales. Y lo primero que quiero hacer es distinguir entre estos conceptos que se manejan de forma indistinta. El primero es el Renacimiento. Este movimiento surgió en esta época, pero se refiere a un movimiento artístico. Surge después de que el arte dejara de tomar los aspectos religiosos como punto principal o punto central, y el mismo arte retomara modas de la Grecia y de la Roma antigua, de las culturas clásicas, y entonces se vuelve a retomar la naturaleza como objeto de arte, y de nuevo se aprecian los desnudos, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un concepto artístico, el Renacimiento es una cuestión de arte. El otro concepto es el humanismo. El humanismo se refiere al movimiento, es un movimiento también de la época, que se refiere al momento en el que cambia el paradigma, o cuando cambia la tradición, de mirar al mundo desde la perspectiva de la religión católica, desde la fe, y las explicaciones que daba la Iglesia Católica empiezan a cuestionarse de forma racional, y entonces el ser humano se pone en el centro de la atención de los análisis, de la filosofía, y es ahora a partir del hombre, y no de la mujer, como paréntesis, a partir del hombre que empieza a medirse el mundo, ¿no? No a partir de Dios ni a partir de la religión. Y bueno, este pensamiento liberal va a permitir el individualismo va cobrando cada vez mayor importancia, y al tiempo que la Iglesia lo va perdiendo. Lo importante de aquí es que el pensamiento racional, el pensamiento lógico, desarrolla un nuevo método para llegar al conocimiento, que es la ciencia, que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero este es el humanismo, este concepto es el concepto del humanismo. Y el último concepto es la referencia de la Ilustración. La Ilustración hace precisamente referencia a los intelectuales ilustrados que producían nuevos conocimientos, teorías y filosofías, cuestionaban la explicación religiosa, y hacen grandes descubrimientos en astronomía, en física, en matemáticas, en las nuevas ciencias. Y estos descubrimientos aplicados a los inventos, se desarrolló la mejora de la producción, y con esto pues la primera revolución industrial, y ya más adelante la segunda revolución industrial, la tercera, la cuarta actualmente. Y la Ilustración hace referencia directa a esta cuestión de que en la Edad Media era la época del oscurantismo, donde había más bien ignorancia, y es la oscuridad de la ignorancia, y entonces la Ilustración es la luminosidad del conocimiento que traen estos intelectuales ilustrados, ¿no? La Ilustración empieza a desarrollarse, su momento cúspide es a partir del siglo XVIII, 1700, lo vamos a ver más adelante en la línea de tiempo. Pero bueno, estos conceptos eran importantes para poder hacer referencia a la cuestión de la modernidad, ¿no? La Edad Media y la Edad Moderna, bueno, aquí tenemos algunas diferencias fundamentales entre estas dos etapas históricas. El teocentrismo que imperaba en la Edad Media, y que quiere decir la creencia popular, aquí está, ¿no? De este lado, en que Dios
y el dogma religioso es quien otorga las certidumbres, las certezas de la vida. Y en la Edad Moderna, el antropocentrismo es cuando el ser humano, el hombre en este caso, se pone como centro de atención con respecto al pensamiento racional. Luego otra diferencia es económica. En la época de la Edad Media, bueno, había un feudalismo que estaba mudando hacia el mercantilismo, que es la primera etapa del capitalismo, que lo tenemos aquí también en la línea de tiempo. Hay un video, aquí está, que es el capitalismo, chéquenlo, ahí está, para que entiendan un poco mejor este cambio. Y bueno, el capitalismo, aquí se le fue la onda, ahorita viene, es la consolidación precisamente del mundo económico que se basa en la compra-venta, ¿no? Y en el enriquecimiento y la creación de este personaje que va a ser la burguesía, ¿no? La acumulación, todo lo que ya hemos dicho. Otra cuestión importante es la escolástica, como ya dijimos, en cuanto a la filosofía. La Iglesia Católica era quien determinaba todas las respuestas, digamos, y a partir de ahí se desarrolla la ciencia. La ciencia es un método de conocimiento por medio del cual se comprueban los resultados, el conocimiento, y se hace una teoría o una ley, ¿no? Es una precisión con respecto al conocimiento. Históricamente hay varios acontecimientos que marcan el inicio de la Edad Moderna. Ya habíamos dicho que la fecha está determinada, según el criterio del autor, por dos acontecimientos muy importantes, ¿no? El primero es la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Perdón, Constantinopla es conquistada por los turcos otomanos en lo que actualmente es Turquía. Y bueno, los españoles a su vez, en Europa, quieren sacar a los moros de su territorio. Los moros son precisamente los integrantes de este imperio turco otomano en expansión. Y lo que se pretende en Europa es poder hacer un frente para evitar la continua amenaza y la continua expansión de estas mismas personas desde la península española. Acá estamos arriba en Europa. Y el proyecto o la situación que sucede aquí, el acontecimiento previo a otra fecha de inicio de la Edad Moderna, es el matrimonio de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que con este matrimonio consolidan la unión de los reinos españoles. Lo que intentaban era protegerse de la expansión tanto de Portugal como de Francia. Y con esta unión pues se solidifican, digamos, forman un ejército importante. Y otro de sus proyectos nacionales fue el encontrar nuevas rutas comerciales hacia el lejano oriente, porque estaban, como recordarán, bloqueadas, eran muy inseguras precisamente por la cuestión de las cruzadas. Y bueno, este proyecto político va a permitir el encubrimiento de América en 1492. Bueno, igualmente, ¿no? Dependiendo del autor, se habla del descubrimiento de América o del encubrimiento de América, porque ya dijimos que los europeos impusieron todo su estilo de vida. Y bueno, el encubrimiento de América en 1492 es la otra fecha por la cual se considera el inicio de la Edad Moderna. Cristóbal Colón salió patrocinado por la reina Isabel, salió en 3 carabelas y bueno, reclutando a su tripulación para su viaje, y los conflictos y toda la historia la vamos a ver precisamente en el descubrimiento de América, en otro video. No vamos a explicar toda esta cuestión. Y bueno, lo importante era saber que quería darle la vuelta al mundo. Ya se habían difundido las ideas ilustradas y las investigaciones de los ilustrados sobre la geografía, sobre la astronomía, y ya se tenía esta teoría de que el planeta era redondo. Entonces Cristóbal Colón quería darle la vuelta, llegar a lo que actualmente es Japón. Y bueno, eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Otros acontecimientos que definieron la edad moderna, o que sucedieron en la Edad Moderna. Bueno, aquí les voy a subir esto mientras. Paso el cursor aquí, ustedes le pueden poner pausa para leer. Otros acontecimientos fueron, bueno, primero dijimos la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453. Después vimos la guerra de Granada, bueno, el matrimonio primero de los reyes católicos, la guerra de Granada, que culminó con la conquista de Granada, precisamente por parte de los españoles, cuando logran expulsar a los moros. Y luego tenemos aquí la misma imagen de la línea de tiempo, el descubrimiento de América.
Otra cuestión fue la Reforma Protestante, 1517, donde Martín Lutero hace una crítica a la Iglesia Católica. Eso también lo veremos más adelante en otro video. Este acontecimiento va a producir pues, diferentes críticas aunado a este movimiento o a este momento de la modernidad en Europa, y a su vez va a haber una separación de la Iglesia Católica con respecto a la Iglesia Anglicana, que fue creada por Enrique VIII una vez que no le permitieron su divorcio con Catalina de Aragón. Y bueno, en Europa también va a haber un acontecimiento muy importante dentro de la Edad Moderna, que fue la Guerra de los 30 años. Y esta guerra de 30 años fue originalmente un conflicto religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que después va a ser Alemania, y se originó primeramente por un conflicto religioso, que después van a participar varias potencias y varios países europeos para poder tener dominio y control de los territorios en Europa principalmente, ¿no? Y bueno, concluimos la edad moderna con dos acontecimientos fundamentales también, que son diferentes las fechas, y que dependiendo del autor se definen como culminantes de la época de la Edad Moderna. El primero es la independencia de las 13 colonias venidas de Reino Unido y la creación de Estados Unidos en 1776, donde fue importante porque aquí se reconocieron por primera vez los derechos humanos universales y la libertad y la igualdad, libertad e igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Y otra cosa fundamental fue que el régimen democrático fue posible, y con esto pues marca una pauta, un modelo de gobierno que no es precisamente el monárquico, ¿no? Y esto pues tiene que ver porque en Europa el otro acontecimiento que nos marca la diferencia de épocas es en Europa, ustedes ya saben cuál, 1789, la Revolución Francesa, que igual la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa las veremos en otros videos donde vamos a explicar todo el hecho y el evento, con causas, etcétera. Y bueno, aquí la Revolución Francesa fue importante porque se termina o se derroca con la monarquía europea y comienza una nueva etapa liberal que más adelante va a encabezar Napoleón Bonaparte, ¿no? Y como dijimos, bueno, este modelo va a abrir la pauta para las independencias de las colonias europeas en América, las independencias de los países americanos, y es por eso que también se marca esta diferencia de épocas con respecto a esta serie de sucesos. Entonces, como resumen, la modernidad es lo nuevo con respecto al mundo antiguo, al mundo viejo, que era el mundo de la Edad Media. En el viejo mundo la economía era feudalista, la iglesia tenía todo el poder por medio de su forma, su filosofía, que era la escolástica, y los sistemas políticos en Europa eran monárquicos. En el mundo moderno, el individuo piensa con libertad, empieza a tener un enfoque racional y lógico a sus pensamientos y se vuelve el centro de atención de su propio pensamiento, ¿no? Diríamos que de alguna manera se vuelve consciente de sí mismo. A partir del desarrollo de este pensamiento se desarrolla la ciencia, y es a partir de la ciencia que se dan los inventos que van a dar como consecuencia la revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera y actualmente que vivimos en la cuarta, ¿no? Como consecuencia todo de esta cuestión que surgió en la modernidad. Luego se produce el modelo de los estados nacionales autónomos y reconocidos internacionalmente después de la Paz de Westfalia. Y algunos de los acontecimientos importantes, cronológicamente hablando, fueron, bueno, antes que todo, la invención de la imprenta, importantísima para difundir el conocimiento, y luego la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, matrimonio de los Reyes Católicos, la Guerra de Granada, la Reforma Protestante de Martín Lutero, el cisma de la Iglesia, de la Iglesia Católica y la Paz de Westfalia, ¿no? Y por último, la modernidad culmina con estas dos fechas, épocas, etapas que dijimos que eran importantes. La independencia de Estados Unidos en 1776, se reconocen los derechos universales, y la Revolución Francesa, en donde termina la monarquía en Europa y comienza un modelo liberal encabezado por Napoleón Bonaparte.
Y bueno, eso fue todo en este video. No dejen de seguirnos por Escritorio Internacional. Vamos a estar subiendo más videos como este de historia. Y vamos a estar también subiendo el temario del curso para entender lo que pasa en el mundo, explicando un poco de lo que trata, cuándo sale, características especiales y más detalles al respecto. Comenten, pregunten, participen, compartan el video, denos like en la página de Facebook y en la de YouTube. Y bueno, mi nombre es Ludwig Hense y nos veremos en el futuro.